Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo, una gran bendición personalmente para compartir este tiempo de la palabra del Señor. Hoy es día miércoles 10 de marzo del año 2021 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe en la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Damos gracias, como decíamos, al Señor por su gran amor, por su misericordia, por la salvación que Él nos ha dado mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, antes de compartir el tiempo de la palabra del Señor, les invito a tener una palabra de oración para luego ya ir entrando en el mensaje de hoy, al cual le pido que por favor tenga por allí su Biblia a mano para compartir de la palabra. ¿Oramos? Padre Santo, gracias te damos, oh Señor, por este día, por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos y amigos en la fe este tiempo de tu palabra. Padre Santo, quieras tú abrir y hablar a nuestros corazones, que Señor podamos tener corazones receptivos a tu palabra y que tú, Señor, con ella nos muestres cómo vivir vidas que te glorifiquen, te honren a ti y que sirvan también, Señor, para nuestro crecimiento espiritual de todos los días. Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Es por eso que a ti te pedimos que si pecamos, oh Señor, contra ti, que tú nos perdones. Y que nos dé fuerza, ánimo, Señor, para no volver a caer en los mismos errores. Padre Celestial, queremos pedirte por nuestros hermanos en la fe, en especial por los mayores, por aquellos que tienen dolencias físicas. Te pedimos que tú pongas tu mano sobre ellos y si hay alguno de nuestros familiares, conocidos, amigos o hermanos que aún no te conocen, que no tienen a Cristo en su vida, que no han creído en ti, te pedimos que tú te reveles a cada uno de ellos y que, Señor, si es tu voluntad, ninguno se pierda y todos puedan llegar a conocerte, a arrepentirse de sus pecados también. Padre Santo, no somos perfectos, Señor, tenemos por seguro estas cosas, pero sabemos que tú, Señor, nos amas y que tú quieres perdonarnos. Y tú ya nos has perdonado, Señor, y te damos gracias por eso. Pedimos por nuestros hermanos, nuestras familias de la fe, que donde quieras que ellos se encuentren, oh Señor, tú pongas tu mano y restaures a aquellos que están luchando con la parte física. Padre Celestial, hay tantos que se están perdiendo, que están yendo a la perdición, Señor, porque no te han conocido. Y Señor, tú nos das esta oportunidad de hoy compartir de tu palabra, de animarnos y también de exhortarnos con ella. Y pedimos, oh Señor, que como en otras oportunidades también hemos pedido, que aquellos que aún no te conocen puedan llegar al arrepentimiento. Padre Santo, bendice este tiempo, todo lo que se diga sea para honrarte y glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, les invito a ir al libro de Lucas, capítulo 2, para leer en esta noche Lucas, capítulo 2, el verso 52, es el último de los versículos de este capítulo 2, que dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenemos este último versículo, como les decía, hermanos, que nos habla del crecimiento en todo sentido de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿no? Mostrándolo también humano, pero recordando, hermanos, también que Jesús era 100% Dios también. Así que es interesante este pasaje que nos habla del crecimiento no solo físico de nuestro Señor Jesús, sino también del crecimiento espiritual. Y esto, hermanos, va a ser parte de nuestro mensaje en esta noche. El crecimiento en la vida cristiana. Su crecimiento, mi crecimiento, el crecimiento de todos aquellos que somos hijos de Dios. Aquellos que somos padres, hemos visto, padre
entiéndase por papá, por mamá. Nos ha emocionado mucho ver cómo nuestros hijos desde pequeños van creciendo, ¿no? Y muchas veces llevamos un registro de ese crecimiento físico de nuestros hijos. Aquí en Uruguay, usted sabe que tiene un carnet donde va cada tanto llevando a su hijo al médico y ahí van poniendo el peso, van poniendo la altura, pero independientemente de eso, en nuestros hogares, en nuestras casas, en alguna que otra pared de nuestra casa, hemos ido marcando a modo de juego en un principio con nuestros hijos, mes por mes o una vez al año. Hemos marcado en una pared o hemos hecho una regla allí para que tanto él como nosotros podamos ir viendo y quede demostrado y en evidencia su crecimiento, el crecimiento de nuestros hijos y lo que falta aún por crecer, y esto es un camino que va día tras día y se va marcando cómo crece nuestro niño, nuestra niña. Y hermanos, en la vida cristiana nosotros también tenemos un Padre Celestial que también quiere vernos crecer. De la misma manera que nosotros queremos ver a nuestros hijos crecer, nuestro Padre Celestial también quiere vernos crecer. De la misma forma que el Señor Jesucristo creció cuando estuvo en este mundo. Es por eso que en este texto que hemos leído ahí en Lucas capítulo 2, el verso 52, comenzamos leyendo ahí y vemos que el Señor Jesús crecía, que el Señor Jesús creció, y no solamente físicamente como todo niño, sino que también dice ahí en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Le vuelvo a leer lo que dice el verso 52. Crecía, dice, hablando de Jesús, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Y de esa misma forma tiene que ser nuestro crecimiento en la vida cristiana. No solamente debemos crecer en años, ¿no? Y crecer como hijos de Dios dentro de la iglesia local, sino que también tenemos que crecer en sabiduría y gracia. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Tenemos que madurar espiritualmente. Tenemos que madurar. Tenemos que crecer, hermano. Tenemos que saber que si cuando un niño va creciendo y se le ponen marcas para saber cuánto ha crecido en todo lo que va de un mes o en todo lo que va de un año, también en la vida cristiana hay marcas que le muestran a nuestro Padre Celestial cuánto hemos crecido espiritualmente. Aunque no las podamos ver, aunque no sea algo físico que vamos a ir viendo y notando, pero también hay marcas que le muestran a nuestro Padre Celestial nuestro crecimiento. ¿Cuánto hemos crecido espiritualmente? Y quizás usted se pregunta, ¿cuáles son esas marcas de nuestro crecimiento espiritual? Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a esas marcas. Tengo anotado por aquí el libro de 2 de Pedro capítulo 1, el verso 5 al 8 dice la palabra de Dios de esta manera. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermanos, esto es importante también, antes de analizar cuáles son las marcas de ese crecimiento en nuestra vida cristiana, veamos cuál es la característica de una persona que solamente cree
o que solamente crece, mejor dicho, en años dentro de una iglesia, pero no crece espiritualmente. La idea no es llegar a un punto límite y decir, bueno, estuve tantos años, me mantuve tantos años dentro de la iglesia. ¿De qué sirve, hermano, que usted se mantenga por décadas dentro de una iglesia local si no crece? Es fundamental ese último versículo que leímos, el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros, y hablando de la diligencia, de la fe, de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia, de la piedad, del afecto fraternal y del amor, hablando de esas cosas. Si estas cosas están en vosotros, dice 2 de Pedro, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos y sin fruto. Muchas veces pasa décadas una persona dentro de una iglesia local sin crecer, ocioso y sin fruto. Una persona que no crece, hermano, espiritualmente en su vida cristiana, no hace nada para el reino de Dios. Y tampoco produce los frutos que el Señor espera suyo. Los frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros para su gloria, no para nuestra gloria, para su gloria, para la gloria de Dios. Tantas veces hemos sido ociosos y sin fruto. Y posiblemente usted, que pertenece hoy día a una iglesia local, está en esta condición, ocioso y sin fruto. Quiero animarles hoy a meditar, quiero animarles hoy, hermano, a que sea algo que usted pueda contemplar, cuáles son esas marcas del crecimiento espiritual, ¿no? Tenga en mente, hermano, que cuando nuestros hijos iban creciendo íbamos haciendo marcas en las paredes, o en una pared en específica para no andar ensuciando toda la casa. Bueno, ¿cuáles son las marcas de nuestro crecimiento espiritual hoy día? ¿O es que vamos a permanecer ociosos y sin frutos? La primera marca, hermanos, es la marca de la virtud. La marca de la virtud, o también la marca puede traducirse como valentía. Esta palabra viene del griego arete, que significa valor y excelencia. Esto nos habla, hermanos, de que una persona va creciendo en el camino de Dios, tiene la valentía de hacer las cosas que primeramente le agradan a Dios y no al mundo. Tiene la virtud, tiene la valentía de hacer las cosas primero que le agraden a Dios. Esa virtud y esa valentía de abandonar el camino de ser mediocre dentro de la vida cristiana. Tantos cristianos estamos viviendo vidas, entre comillas, cristianas, pero llenos de mundanalidad. O como solemos decir muchas veces, cristianos que tienen un pie dentro de la iglesia y el otro pie en el mundo. Y en lugar de eso, procurar tratar cada día de buscar la excelencia, lo agradable y darle a nuestro Dios lo que Él merece de nuestra vida. Tenemos que recordar, hermanos, que a Dios no le agradan los cristianos que son tibios. Tenemos que ser valientes. Tenemos que tener valor para hacer las cosas que primero le agraden a Dios. ¿Recuerdan ustedes allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el verso 15 y 16? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente.
Y el verso 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le agrada, hermanos, estos cristianos de hoy día dentro de las iglesias locales, que son cristianos tibios. ¿No? La primera cosa, la primera marca que tiene que tener un cristiano en crecimiento es su virtud y su valentía. De vivir todos los días agradándole a Dios primeramente y no al mundo. La segunda marca, hermanos, es la del conocimiento. Volviendo, hermanos, a los pasajes, o el pasaje que hemos leído en 2 de Pedro, ¿no? Diligencia, dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. La segunda marca es la del conocimiento. Y es un poco cuestionable, un poco triste, penoso ver dentro de la iglesia, encontrar a los cristianos que tienen tantísimos años de pertenecer a la iglesia, pero ni siquiera saben ni conocen bien lo que creyeron o lo que dice que creen. Tantísimos cristianos por muchos años que no tienen una base de la doctrina, que están arraigados solamente o aferrados a una denominación, ¿no? Una denominación bíblica. Entiéndase por denominación, dice yo soy bautista, yo soy pentecostal, o yo soy presbiteriano, o yo soy esto, yo soy aquello otro. Hermanos, si nosotros nos vamos a basar, arraigar o aferrar a una denominación bíblica, no estamos entendiendo y debemos entender, comprender que primeramente tenemos que estar arraigados, aferrados, no a una denominación, a Cristo, a su palabra, a la sana doctrina. Porque un árbol no puede dar fruto si primero no tiene una raíz, una fuente, una raíz que sea profunda. Y nosotros como cristianos no debemos enfocarnos primeramente en el crecimiento hacia afuera, ¿no? Entiéndase hacia afuera como, recibir todas las bendiciones, ser próspero, tener dones, sino que primeramente en el crecimiento hacia adentro, en el conocimiento de su palabra, para que nadie nos engañe con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Muchas veces rasgamos nuestras vestiduras diciendo, yo soy de tal denominación, yo soy de esta, yo soy de aquella, yo soy de esta otra. Nos arraigamos a eso, pero no tenemos una base doctrinal, no sabemos ni en qué hemos creído, ni en qué estamos creyendo. En vez de aferrarnos a eso, debemos aferrarnos a Cristo, a su palabra, a la sana doctrina. Porque si solamente me voy a aferrar a una denominación, sin aferrarme y arraigarme a Cristo, lo más probable es que cualquier doctrina que ande en la vuelta, cualquier enseñanza falsa, también se me apegue a mí, también yo me arraigue a esas doctrinas falsas. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 12, el verso 6 al 8, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿No? La exhortación del apóstol Pablo es arraigarse y sobreedificarse en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo. Dice, miren que nadie los engañe, porque hay filosofías huecas, hay filosofías que son, muy sutiles,
que vienen de parte de las tradiciones de los hombres, pero no según Cristo. Y está bien, hermanos, que nosotros digamos, bueno, yo pertenezco a tal o cual denominación, pero no arraigarse a eso, porque lo que sucede, hermanos, es que solamente son rudimentos de hombres, solamente son filosofías muchas veces, y solamente son tradiciones. No, porque si es bautista está bien. Bueno, pero no hay que festejar todo lo que... Si el bautista está equivocado, está equivocado. Si el pentecostal está equivocado, está enseñando mal, si tiene una falsa doctrina, está mal. Sea la denominación que sea, no se aferre a la denominación, aférrese a Cristo. Esto es lo que nos exhorta la palabra, no lo que le digo yo. Lo que dice la palabra de Dios que acabamos de leer en Colosenses, el apóstol Pablo exhorta de que nos aferremos a Cristo, arraigados, dice, y sobreedificados en Él, no en fulanos ni menganos, no en una o en otra denominación. El conocimiento viene de Cristo Jesús, no conforme a las tradiciones de los hombres, conforme a Cristo. La tercera marca, hermanos, es la marca del dominio propio. Tenemos que reconocer que si algo destruye la vida de una persona, son los excesos. Dejarse dominar por los placeres, por los propios impulsos, por deseos que son impuros tantísimas veces, por los vicios, por las relaciones prohibidas y todo aquello que puede llegar a esclavizarnos. Y es por eso que una de las marcas principales del crecimiento espiritual en la vida de un cristiano es usar lo que nuestro Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es esta marca, el dominio propio. También Pablo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios ya nos ha dado esto, hermano, esto del dominio propio. Este dominio propio es la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para dominarnos a nosotros mismos. Nos ayuda a dominar en nosotros mismos los deseos que son ilícitos, pecaminosos, y también la capacidad de moderar aquellas cosas que son permitidas. Para que podamos decir en tiempo no a lo que nos destruye. Y para que también este mismo dominio propio sirva para que seamos sabios para con lo que es lícito o permitido, pero que no nos conviene, que no nos edifica y que puede llegar a esclavizarnos. Para eso sirve esta marca o esto que el Señor ya nos ha dado, que es el dominio propio. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por medio del Espíritu Santo, hermano, nosotros podemos decidir, esto está bien, esto está mal. Bueno, si esto está mal, no debo dejar de dominarme por esto. Esto que me puede llegar a esclavizar. Y si estas cosas me son lícitas, me son permitidas, bueno, que el Señor me guíe, que el Señor me instruya a ver si estas cosas me convienen, me edifican, ¿sí o no? Porque también Pablo dice en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 23, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Entonces, hermanos, si usted es hijo de Dios, si usted ha creído en Cristo Jesús como su Salvador, si usted le ha dicho al Señor, perdóname, Señor, reconozco que necesito ese perdón tuyo. El Espíritu Santo le anima, le ayuda con esto del dominio propio. Pero no puede usted tener el dominio propio si aún no ha creído en Cristo. Y si aún no ha creído en Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos ayuda, nos anima para que podamos dominar nosotros nuestros deseos, muchas veces ilícitos y pecaminosos, ¿no? Y el Espíritu Santo nos ayuda, nos da la capacidad para tener moderación, dominio propio, hermano. En el cuarto punto de esta noche, quiero mencionarles la marca de la paciencia. La marca de la paciencia. La palabra que se usa del original, la palabra griega es hupomone, la cual significa constancia. Es decir, que la paciencia de la cual el apóstol Pedro, cuando leímos el versículo anteriormente, nos habla, no es solamente aprender a esperar. No dice uno es paciente porque sabe o ha aprendido a esperar. No nos habla solamente de aprender a esperar, sino permanecer firme en el camino de Dios a pesar de, entiéndase, de las dificultades, entiéndase a pesar de las pruebas, entiéndase a pesar de las circunstancias adversas, difíciles que podamos estar hoy mismo enfrentando. Este tipo de paciencia significa no poner nuestra mirada en lo difícil, en lo sinuoso que es el camino, sino en lo glorioso de la meta. Y por eso, hermanos, no nos debemos nosotros conformarnos solamente con no murmurar, sino que adorar a Dios mientras uno va caminando. No, dice, bueno, yo soy constante, pero a la misma vez voy murmurando, voy como a regañadientes, quejándome contra Dios. No. Mientras va caminando, aún en este tiempo de dificultad que está enfrentando, aún en esta circunstancia difícil, aún en prueba, en lucha, adorando al Señor mientras va caminando. La paciencia nos permite seguir en el camino del Señor, pase lo que pase, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesús. Con la mirada en nuestro Señor Jesús. Sin murmurar, hermano. Dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La paciencia, hermano, la constancia de que aún en dificultad, en lucha, allá adelante está la meta. Y mi mirada, mis ojos están puestos en el Señor Jesús. Sin murmurar, hermano. Caminando y adorando al Señor. La quinta marca que quiero mencionarles hoy, ya vamos a terminar dentro de poquito, es la marca de la piedad. Una vez más, quiero recordarle, hermanos, que
Estamos haciendo base en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 y 8, del 5 al 8, perdón. Recién dijimos de la paciencia, ahora la quinta marca es la marca de la piedad. La palabra que Pedro utiliza en el original es Eusebia, y esa palabra se utiliza para referirse a alguien que tiene la creencia correcta y que vive también de la forma correcta. Es decir, que el crecimiento espiritual se manifiesta no solamente en ser un buen oidor de la palabra, sino también uno que hace, un hacedor de esa palabra. Esta piedad, hermanos, nos habla de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se cree y en la forma como uno vive de acuerdo a esa fe. La palabra de Dios nos llama a no relacionarnos con personas que tienen apariencia de piedad, pero su vida o su conducta demuestran lo contrario. Y posiblemente a nosotros nos falta esta marca de crecimiento de la piedad. Y seamos nosotros estas personas que tenemos apariencia de piedad. Pablo dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol, evita. A estos evita. Nos llama a vivir una vida cristiana, no solamente, como usted bien lo sabe y la palabra de Dios lo menciona, no solamente siendo oidores, sino hacedores de su voluntad. Sed, dice Santiago, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Piedad. Lo que digo, de la manera que lo digo, lo vivo. De la manera que escucho la palabra de Dios, soy un hacedor de ella. Vivir en coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, hermano. Y por último, la última marca que quiero compartirles hoy, que como le dije también, le vuelvo a repetir, hermano, a reiterar, estamos haciendo base en las marcas de 2 de Pedro capítulo 1, del verso 5 al 8. La última de las marcas, hermanos, es la marca del afecto fraternal y el amor. Esto significa poder tener una vida que, aún sin palabras, aún sin decir nada, otros puedan notar que somos hijos de Dios. Por medio del amor que hay entre nosotros como hermanos en Cristo. Y también con toda la gente que nos relacionamos, ¿no? Con los hermanos en Cristo y con los que aún no son hermanos en Cristo. El Señor Jesús dijo así, hermanos, en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Señor Jesús dice que esta es la manera que todos sabrán que somos sus discípulos, en que tenemos amor unos para con los otros. Ahora, hermanos, concluyendo este mensaje del día miércoles, quizás muchos de ustedes ya conocían estos puntos, estas marcas del crecimiento espiritual, pero quizás algunos ya se habían olvidado o simplemente no las conocían. Después de ver o de conocer o de recordar cuáles son estas marcas de crecimiento espiritual en la vida de cada uno de nosotros como cristianos.
¿Podemos compararlo con nuestra vida actualmente? Podríamos preguntarnos, ¿qué tanto hemos crecido? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Hemos crecido solamente, como decíamos en un comienzo, en la asistencia a la iglesia local? ¿O realmente hemos crecido espiritualmente? ¿Podemos comparar estas marcas con mi vida? ¿Con nuestras vidas? Hermano, le llamo a que, y le exhorto, mejor dicho, a que no se desanime, porque la clave también de la vida cristiana es crecer un poco todos los días, dando pasitos todos los días, sin desanimarte, sin apartarte del Señor, siendo firme y constante en este camino, en el camino de nuestro Dios. Porque posiblemente puedas ver esta lista o estas marcas que debieran estar, pero no están. Bueno, no te desanimes. La vida cristiana va pasito por pasito todos los días, un poquito más, un pasito más. Cobra ánimo, no te desanimes, no te apartes. Bueno, yo no puedo cumplir con esto y voy a tirar todo por la borda. Voy a dejar todo lo que he luchado para crecer espiritualmente, lo voy a dejar y me aparto. No, sé firme, constante en este camino. Y termino, hermanos, con este versículo del apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 15, el verso 58. Así que, hermanos míos amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que tenemos la palabra de Dios, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos ir todos los días creciendo un poquito más. Hermanos, vamos a despedirnos en oración. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo en tu palabra. Gracias te damos, oh Señor, por ella que nos anima y nos alienta a seguir en este camino. Que, Señor, podamos crecer todos los días espiritualmente. Que podamos acercarnos, oh Señor, todos los días a ti para hacer tu voluntad. Bendice, oh Señor, a nuestros hermanos amados, a nuestros amigos, donde quiera que se encuentren. Pedimos, oh Señor, tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, queremos recordarles que Dios mediante el domingo vamos a estar compartiendo en vivo el mensaje de la palabra del Señor, con un tiempo de alabanzas, con el tiempo de la palabra, del estudio de la palabra de Dios. Y por el momento no podemos congregarnos, pero ya Dios mediante, si el Señor lo permite, vamos a compartir las reuniones presenciales. Así que, hermanos y amigos, me despido por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.